Me gustó mucho este tema, estaba viendo qué compartir y estaba leyendo la palabra en Lucas 10:27 y pues estaba escuchando mucho acerca, ¿verdad?, del amor a la madre y todo esto que ahora se está acercando el día de la celebración. Y empecé a pensar en qué fácil es amar a los que nos agradan, a los que son de nuestra sangre y a los que son de nuestro mismo parecer, nuestras amistades, familias. Es muy fácil amar al que nos es agradable, pero qué difícil es, amados, amar a aquella persona que no nos agrada. No hay ningún sacrificio en amar a los de nosotros, pero qué gran sacrificio es amar a aquel que me ha dañado, este, no compagina conmigo, que no me agradan sus actitudes, que no me agradan sus comentarios, que no me agradan su actuar. Qué difícil es amar. Pero si vamos prácticamente a Lucas capítulo 10, amados. Evangelio de Lucas capítulo 10. Verso 27. Vamos a leerlo desde el 25 para entender el contexto, ¿verdad? Que está manejando aquí el salmista, el escritor, ¿verdad? Vamos a ¿Cuál es, hermano, perdón, cuál es el versículo? Lucas 10:27, hermano. Ok. Entonces, prácticamente dice así. Voy a leerlo desde el 25. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces prácticamente, hermanos, se desarrolla, ¿verdad? Esta cuestión de decir, el amar a Dios y al prójimo es el mayor mandato. Pero dentro de ese prójimo, cuando dijo este hombre de la ley religiosa, cuando dice, ¿y quién es mi prójimo? Pues entonces surge, ¿verdad?, la respuesta de decir, todos, todos, inclusive ¿quién? Pues inclusive el enemigo. Y aquí es donde, ahí mismo en Lucas capítulo 6, vamos ahora a regresar un poquito. Lucas capítulo 6, versos 27 y 28. Lucas capítulo 6, versos 27 y 28. El Señor dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en tu mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Qué difícil es escuchar las palabras del Señor Jesús cuando dice, yo les digo que amen a sus enemigos, que bendigan a los que los maldicen, que hagan el bien a los que les hacen el mal. Como le refería al inicio, qué fácil es y qué sencillo es amar al que nos ama. Qué fácil es y qué sencillo es amar a los nuestros y no nos cuesta hacerlo. Pero cuán difícil es amar a aquel que yo considero mi enemigo. Y aquí es donde la enseñanza el día de hoy se desglosa la pregunta, ¿cómo amar a mi enemigo? ¿Cómo cumplir ese mandamiento? Vuelvo a repetirles, ya sabemos cómo amar al prójimo que me agrada, pero
¿cómo amar a mi enemigo? ¿Cómo es posible que yo pueda amar a alguien que no quiero amar? Que naturalmente me resulta imposible poder amarle. Mire, pienso que el ser humano en su mayoría, pues cree saber qué es el amor, o al menos siente, por lo menos siente que sabe qué es amar. Decimos que el amor es la mayor fuerza que mueve el universo. Comentamos y decimos que tenemos un día, inclusive, en que lo dedicamos al amor y la amistad, ¿verdad? A celebrar lo que es el amor, la amistad. Creamos poemas referentes al amor, componemos millones de canciones, filmamos películas, escriben libros acerca del amor, pero en realidad, hermanos, yo creo que tenemos una idea muy errada de lo que en verdad es el amor. Y para eso el Señor Jesús nos habla tanto y nos compartió tanto acerca del amor para que entendamos en verdad cuál es el amor que Él quiere que nosotros manifestemos. Y la Biblia nos enseña precisamente cómo es el amor, el cual el Hijo de Dios, que es Cristo en nosotros, debe de manifestar. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo acabamos de leer en Lucas 10:27. Y note entonces la inmensidad del mandamiento. Se oye muy sencillo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, claro, no, hombre, sí. Pero note la inmensidad del pasaje. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas? Creo que nos amamos demasiado nosotros mismos. O creemos amarnos demasiado nosotros. De la misma manera, debemos manifestar el amor al prójimo. Y de la misma manera debemos de manifestar nuestro amor al enemigo, que también es nuestro prójimo. Jesús dijo a sus discípulos la noche antes de la crucifixión, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también así se amen unos a otros. Esto lo dijo en Juan 13:34. Imagínate, ¿por qué el Señor dice, un mandamiento nuevo les doy? Y esto lo dice la noche, ¿verdad?, que está siendo entregado. Es como si estuviera reservando este último mandamiento para, para el momento de la crucifixión. Yo creo que para que los discípulos se quedaran en la mente, ¿qué nos quiso decir el maestro cuando dice, este nuevo mandamiento les doy? Prácticamente siento yo, amados, al interpretar la palabra, es que el Señor quería que guardaran este mandamiento en su mente para que cuando lo vieran a Él en la cruz, sacrificándose por ellos, después de que Pedro lo negó 3 veces, que Judas lo traicionó y que todos lo abandonaron, verlo a Él en la cruz morir, verlo que lo están sepultando, y después al verlo resucitado y al perdonarlos, yo creo que esa fue la razón por qué el Señor les dio este último mandamiento en ese momento, para que ellos entendieran realmente qué es el amor de Cristo y el amor que Cristo demanda de nosotros. En cada uno de los versos, hermanos, que leemos acerca de los mandamientos del amor, o sea, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que debes amar a tu enemigo, orar por él y bendecirlo. En cada uno de estos versos, la palabra griega que se utiliza para amor, ¿verdad? O sea, la palabra que donde dice, y amarás o ama a tu prójimo, esa palabra ama en griego, en el original, se usa la palabra agapo, o muchas veces la hemos escuchado como ágape, ¿verdad? Amor ágape o agapo. Y la característica principal de esta palabra ágape o ágapo es el autosacrificio. Autosacrificio. Prácticamente pudiéramos
definirlo, ¿verdad? En su manera más corta, ágape como autosacrificio. Este tipo de amor no es un amor de afecto fraternal, o sea, que tiene que existir la fraternidad para poder manifestar este amor. No es un amor de caricias, hermanos, ni tampoco es un amor de lazos emocionales, o sea que yo lo amo o tengo carisma por él y entonces él me ama, sino más bien el amor ágape o ágapo se puede entender como el sacrificio propio, mi sacrificio para buscar el bien de mi prójimo. Fíjate bien, otra vez. ¿Cuál es el tipo de amor que Cristo quiere que yo le dé a mi enemigo? Fíjate bien. ¿Cuál es el tipo de amor que Cristo quiere que yo le dé a mi enemigo? ¿Un amor de caricias? ¿Un amor de emociones? ¿Un amor de palabras? No. Quiere un amor ágape, un amor de un autosacrificio, donde yo voluntariamente me sacrifico a mí para buscar el bien de mi prójimo o de mi enemigo. Y el amor sacrificial, hermanos, no se basa en un sentimiento, sino se basa en una determinación de la voluntad. O sea, no es otra vez, es que yo siento o debo de sentir amor por mi prójimo. No, no es de sentir, hermanos, este amor, sino es de decidir amar gozosamente para poner el bienestar de los demás por encima del mío. Ese es el amor con que Cristo nos amó. Simplemente, amados, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que ha dado a su Hijo, ahí está el autosacrificio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el tipo de amor que Cristo pide a su iglesia. Un amor ágape, un amor de autosacrificio, un amor donde yo decido amar, aunque no haya sentimientos, emociones, o aunque no haya en realidad un nacimiento desde mi interior para amar al prójimo, mucho menos para amar al enemigo. Ahora, es evidente, hermanos, que este tipo de amor es imposible para nuestra capacidad humana. O sea, este amor ágape no puede nacer de nosotros. No puedes amar a tu enemigo. Es antinatural. Es antinatural que tú ames a aquel que te ha dañado, que te ha lastimado, que te ha traicionado, que continuamente te difama, que continuamente te hace mal, que te está humillando. No es normal que nosotros podamos amar al enemigo. No es del hombre, no es de nuestra naturaleza, no es de nuestra propia fuerza. Es solamente por el poder del Espíritu que seríamos capaces de obedecer este mandamiento. Nada más. Incluyendo el mandamiento de amar al prójimo, hermanos, aunque no sea el enemigo. Si no podemos amar a nuestro prójimo de la manera correcta, si no puedo amar a mi esposa o a mis hijos de la manera correcta sin Cristo, mucho menos voy a poder amar al prójimo. Porque recuerda que lo que nos queremos concentrar el día de hoy es cómo amar a mi prójimo, perdón, cómo amar a mi enemigo. Es un mandamiento, amados. Es un mandamiento que tú y yo debemos de cumplir. Si es que queremos obedecer plenamente, ¿verdad?, al Señor. Jesús dijo que debemos amar como Él nos ha amado. Otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ama Él? Sería otra pregunta. Bueno, Señor, tú quieres que yo ame a mi enemigo, pero tú quieres que lo ame como tú me amas. Y la pregunta sería, ¿y cómo amas tú, Señor Jesús? Y la respuesta es muy sencilla. Romanos 5:8. Dios, y nota la siguiente palabra, muestra. Dios muestra su amor para con nosotros. No dice Dios siente su amor para con nosotros. O no dice Dios expresa su amor, sino dice Dios muestra como una acción. ¿Cómo? ¿Cuál acción? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nota, ahí va otra vez. La pregunta es, ¿cómo me amas tú, Señor? Porque tú quieres que yo ame a mi enemigo como tú me amas a mí. Y el Señor te contesta, pues yo te amé mostrando amor. ¿Cómo? Ah, me autosacrifiqué. Siendo tú pecador, siendo tú un enemigo, siendo tú un muerto en delitos y pecados, siendo tú no mi hijo, yo me entregué por ti, yo morí por ti aún siendo pecador.
Entonces aquí empieza a tomar forma, amados. Realmente el amor ágape o el amor autosacrificial que el Señor Jesucristo quiere que tengamos cada uno de nosotros. Nota, no voy a hablar del amor en sí y no voy a profundizar en lo que es todo el amor. Estoy simplemente contestando la pregunta de cómo poder amar a mi enemigo. Y aquí es donde vemos entonces que prácticamente me es imposible a mí como ser humano y necesito entonces la plenitud de Cristo en mi vida. O sea, que Cristo esté realmente cimentado, que Cristo esté realmente vivo, su espíritu en mí, para yo poder cumplir con este mandato de amar a mi enemigo. Y entonces vemos que el Señor me dice, ámalo como yo te amo a ti. ¿Cómo me amas, Señor? Autosacrificándotelo, mostrándotelo. Entonces, ciertamente, hermanos, no todas las personas nos agradan. Hay muchas personas que no nos agradan y que no nos van a agradar, ni tampoco estamos llamados nosotros a agradar a todas las personas. O sea, el Señor nos dice, sean agradables a todos y hagan lo que les agrada a todos para que así sean ustedes personas que eh, les caigan bien a todos. No estamos llamados a eso, estamos llamados a amar a todos. Pero esto implica amar al que no me agrada y también implica amar al que yo no le agrado. Aún así, hermanos, cuando comenzamos a amar a alguien con el amor de Dios, nuestra actitud hacia esa persona cambia. ¿Por qué? Porque aunque yo no siento amar a mi vecino, a mi primo, a mi hermano que me ha dañado, cuando yo sobrepongo mi querer, me autosacrifico por obedecer a Cristo, fíjate cómo no existe el sentimiento ni la emoción de querer amar. Mas, sin embargo, yo estoy accionando como si amara. Ese es el amor que el Señor me pide. Aunque no sientas el amar a tu enemigo, tú empiezas a actuar como si lo hicieras. Entonces, cuando yo empiezo a actuar obedeciendo al Señor, entonces el Señor empieza a cambiar en mi interior, aquello que yo no puedo crear, que es el amor al prójimo o el amor al enemigo. Naturalmente somos incapaces, amados, de tener actitudes y acciones que muestren amor hacia las personas que no nos son agradables. Al contrario, siempre les mostramos una mala cara, o nos retiramos, o un saludo frío, ¿verdad? No es natural una sonrisa, ¿verdad? Gozosa y un abrazo o hacerles un favor de buena gana. No es natural para nosotros hacerlo con personas que no nos agradan. Pero entonces, ¿cómo puedo empezar a amar a mi enemigo? La respuesta bíblica es, debemos iniciar por nuestras acciones. Otra vez, si tú estás orando y dices, Señor, ayúdame a amar a mi vecino, Señor, ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a amar a mi compañero de trabajo, a mi jefe, que tú sabes, Señor, cuánto me cuesta, que yo sienta en mi corazón amarlo. No haz de cuenta que eso no va a suceder, hermanos. No es por medio de la oración que tú vas a sentir que tú tienes que amar, sino que el Señor te dice, muy bien, si tú quieres empezar a sentir amor, tienes que primero actuar para que entonces el amor empiece a venir a tu vida. Entonces, para empezar a amar a mi enemigo, debo iniciar por mis acciones. Y no nos preocupemos tanto por la emoción o los sentimientos, hermanos, de nuestras actitudes en el interior. Eso ya va a venir como consecuencia. Primero, yo tengo que actuar, yo tengo que tener buena cara, buena actitud, ser servicial para con aquel que no me agrada. Y por la obediencia que yo tengo, entonces empieza a llegar el amor. La misma manera pasa con el perdón. Tú sabes que nadie queremos perdonar y que todos queremos justicia. Pero cuando el Señor dice, perdona para que seas perdonado, aquí uno dice, aunque no quiero perdonarte, te voy a perdonar porque el Señor me lo pide. Y ya cuando tú accionas, entonces el Señor te da ese sentimiento de libertad y te quita esa amargura o ese enojo, pero tú accionaste primero yendo con la persona, hablando con él, pidiéndole perdón o perdonándolo, y entonces el Señor quita y hace lo que tú no puedes adentro. Y es lo mismo con el amor al enemigo. Aunque tú no sientes el deseo
de servirle, de agradarle, de ser amable con Él, si tú lo haces en acción, el Señor va a empezar en tu interior a crear ese amor. Pero debes empezar con tus acciones a amar a tu enemigo. El amor, hermano, siempre va a ser una decisión, pero poco a poco se convertirá en algo que el corazón está más dispuesto a sentir y a hacer. Yo no sé si tú has experimentado alguna vez eso, donde tú creías que no ibas a poder perdonar, no ibas a poder amar, no ibas a poder tener una relación con una persona desagradable. Pero nuestro mayor ejemplo en todas las cosas espirituales es el Señor Jesucristo. Y mira, cuando miramos cómo el Señor Jesucristo tenía interrelaciones, o sea, se relacionaba con las personas, vemos que Él voluntariamente, hermanos, se relacionó con todo tipo de pecadores. Llámales publicanos, fariseos, saduceos, romanos, samaritanos, pescadores, endemoniados, traidores, cobardes, cobradores de impuestos, borrachos, leprosos, mujeres, niños. O sea, el Señor Jesús se interrelacionó con todos, sin tener en cuenta el punto de vista de los demás. Acuérdate que muchas veces eh, los discípulos decían, oye Señor, pero pues esa mujer es samaritana, ¿verdad? Oye Señor, pues aquellos son fariseos. Oye Señor, ¿tú por qué te juntas con los borrachos y los comelones? Al Señor no le importaba, amados, lo que los demás pensaran, sino que realmente Jesús amó a estas personas. ¿Y por qué las amó? Porque trató con ellas, o sea, tuvo acción con ellas. Les predicó, los sanó, los alimentó, hizo milagros entre ellos, los escogió para ser sus seguidores, les prometió bendiciones, les sirvió. O sea, ahí tú estás viendo cómo el amor realmente, ágape, toma forma, que no es un amor nada más otra vez de caricia, de sentimiento o emoción, sino que es un amor de accionar, un amor donde se muestra por medio de obras lo que, lo que debemos sentir por los demás. Pero nota que no toda la gente, y de hecho la mayoría de la gente con la que el Señor Jesús se interrelacionó, no eran agradables, hermano. Muchas veces Él le habló con palabras duras a quienes se le oponían, pero lo hizo porque era lo mejor para ellos. Sacrificó, hermano, su tiempo, su energía, su posesión, ¿verdad? Divina, su vida, su sangre las derramó por completo, se humilló totalmente por aquellos que lo odiaban. ¿Recuerdas aquel momento, verdad, cuando el Señor está en la cruz y, y que están, verdad, ahí injuriándolo y diciéndole, hey, pues si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz? Y el Señor, ¿verdad? Pidiéndole al Padre, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. O sea, fíjate cómo el Señor está amando ahí al enemigo, está accionando. No nada más en su interior decía, los perdono, sino que expresaba él, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Y ahí es donde el amor ágape entonces para el enemigo toma acción y toma forma, amados. Es un amor, otra vez, que no es natural, que necesitamos estar cimentados y ahondados muy profundo en el amor de Cristo para que este tipo de amor se manifieste en nuestra vida. Todos nos hemos aprovechado del amor sacrificial de nuestro Señor Jesús. Todos, todos. O sea, no hay un ser humano que no se haya aprovechado del amor del Señor Jesús. Si se aprovecharon sus discípulos desde el principio, nosotros nos hemos aprovechado, ¿verdad?, a la mala, el amor del Señor, ese amor sacrificial. La pregunta sería, ¿qué hacemos nosotros cuando sentimos que alguien se está aprovechando de nuestra buena persona? Inmediatamente reaccionamos en una manera violenta, enojada, decepcionamos, nos alejamos, dejamos de tener relación con esa persona, porque nos sentimos abusados, un abuso de confianza, cuando se aprovecha en verdad nuestra nobleza, entre comillas. Pero el Señor Jesús no es así. El Señor Jesús no se va cuando tú te aprovechas de su amor. El Señor Jesús no se aparta. Y eso es lo increíble, hermanos. Eso es lo increíble del amor que nos pide el Señor.
No nos pide un amor condicional, o sea, no nos está diciendo, mira, si aquel te ama y te cae bien, si aquel piensa igual que tú, si aquel tiene los mismos sentimientos que tú, ámalo y sírvelo. Para nada, hermanos, al contrario, nota otra vez cómo el Señor, ¿verdad? Nos pide, vuelvo otra vez a Lucas capítulo 6, verso 27, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian y bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. ¿Qué mandamiento tan más difícil de llevar a cabo? Pero es que no lo podemos llevar a cabo tú y yo como seres humanos. Se necesita Cristo en mi vida, realmente dominando mi hombre interior, accionando yo, obedeciendo a Él para que Él haga florecer ese amor que yo no tengo. Pero sí se puede. Recuerda que nada de lo que el Señor nos ha pedido es algo que no podemos hacer. Al contrario, todo lo que el Señor nos ha pedido hacer en el nombre del Señor Jesucristo y por medio de su poder, lo podemos lograr. Amén. Y el sacrificio voluntario de Cristo, el sacrificio voluntario, es la esencia de lo que significa amar a nuestros enemigos. Si tú miras la cruz, eso es lo que significa el amor al enemigo. El apóstol Pablo lo pone en una perspectiva donde dice, anteriormente vosotros eras enemigos. Y sí, amados, éramos enemigos porque vivíamos completamente fuera de la voluntad de Dios y haciendo lo que se nos placía. Siempre llevando una prácticamente vida de afrenta hacia Dios. A lo mejor hasta nos burlábamos de Dios o de la fe. Pero ese sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos, Efesios 4:15, es la esencia del amor que el Señor nos pide, sacrificarnos por aquellos que no son agradables. No importa cuánto nos cueste hacerlo, Él ya lo hizo. Y nosotros lo podemos lograr porque Él está en nosotros. ¿Ven? Una vez más, y para ir concluyendo, no le estoy diciendo que usted le tiene que agradar a los demás. Lo que yo le estoy diciendo es que usted tiene que obrar bien, tiene que servir bien, usted tiene que tratar de agradarle, pero no en la manera de caerle bien, sino ser agradable cuando la persona está ahí para que el amor de Cristo se manifieste. El Padre Eterno nos ha dado un pensamiento y nos ha dado una forma de interpretar su palabra y nos ha dado prudencia. Tampoco estamos hablando, hermanos, que nos vamos a poner innecesariamente en peligro con alguien que no es digno de nuestra confianza. O sea, tampoco me voy a ir a poner enfrente de una persona que sé que me quiere matar o sé que voy a peligrar mi vida o la vida de mis hijos. No me voy a poner enfrente de él nada más para decirle, te amo en el amor de Cristo. No se trata tampoco de eso, sino realmente necesitamos ser prudentes y entender que el Señor sabe hasta dónde vamos a ser capaces de llevar a cabo, ¿verdad? Sus mandamientos. Jesús se apartó de las multitudes muchas veces porque él conocía sus corazones y tenía que protegerse a sí mismo. Usted lo puede ver en Juan capítulo 5, verso 13 y Juan capítulo 6, verso 15. El Señor también varias veces tuvo que huir, ¿verdad? Porque querían matarlo. Pero sin embargo, cuando ponemos nuestra plena confianza en Cristo, hermanos, buscamos su sabiduría y empezamos a accionar aunque no sintamos el amar hacia los demás, realmente va a empezar a ocurrir lo que el Señor nos dice que, que va a suceder. Hay una pequeña historia de una mujer, ¿verdad? Que se lee así. Hace tiempo mi abuelo me contó sobre las maldades que por envidia le hizo un hombre perverso. Al principio se ocupaba de difamarlo, pero día a día su odio fue creciendo.
Intentó quemar varias veces su casa y su granja, trató de dañar a su familia y en cierta ocasión contrató bandidos para que lo mataran empujándolo por una peña. Solo Dios protegía a mi abuelo. Una noche el hombre llegó desesperado a la casa de mis abuelos. Huía de una muchedumbre desenfrenada que traía antorchas, palos, piedras, perverso, pues entre otras ruindades intentó matar a su propio hijo. Mi abuelo, horrorizado y exasperado, vio venir la turba. Inmediatamente escondió al hombre en un sótano, lo cobijó y le dio de comer. Tú quieres entregarme para vengarte de todo lo que te hice. Por eso me detienes, le dijo el hombre. Si entendieras que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros sin que lo mereciéramos, tal vez pudieras comprender que hoy puedo ayudar y hacer bien al que me hizo tanto daño, le contestó mi abuelo. Parece una locura amar a quienes nos hacen mal, pero Dios, nuestro Padre, dio lo mejor que tenía para salvarnos, su Hijo unigénito, a quien el mundo le dio las espaldas. Los que hemos experimentado este indescriptible acto de amor, podemos amar, bendecir y hacer bien a los que nos dañan, ya que esta actitud muestra que somos verdaderos hijos de un Dios perfecto. Quiero terminar con este verso bíblico, amados. Juan 13:15. Y de aquí la importancia de entender cómo puedo amar a mi enemigo. ¿Por qué es tan necesario amar a mi prójimo y amar a mi enemigo? Porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, verso 15 nos dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Notas cuán importante es el entender el amor que Dios quiere que tengan los demás? No un amor sentimental, emocional, no un amor de caricias, sino un amor de sacrificio. Un amor donde humillo yo y busco el bien inclusive de mi enemigo. Porque al fin y al cabo no soy el que vivo yo ya, sino que es Cristo en mí, entregando su amor a todos aquellos que no lo merecen. Yo te invito a reflexionar, hermano. Créeme que primeramente este mensaje es para mí, para mi vida. Soy un simple mortal, ¿verdad? Que tengo muchas deficiencias en muchas áreas y en esta del amor también las tengo. Y necesitamos reflexionar realmente si en lo más básico, hermanos, si el primer y más grande mandamiento no lo llevo a cabo, que es amar a Dios y al prójimo como a mí mismo, ¿de qué me sirve los otros mandamientos? ¿De qué me sirve lo demás? Si estos dos mandamientos resumen todos los profetas y la ley. Entonces, meditemos, meditemos en la palabra, meditemos en nuestro interior, en nuestros enojos, nuestras amarguras. Meditemos en aquellos que sentimos que son nuestros enemigos, que nosotros los hemos puesto como enemigos. Y empecemos a obedecer a Cristo. Perdona para que seas perdonado. Ama para que puedas recibir más amor del Señor. Bendice para que el Señor te bendiga más. Yo espero que en realidad empecemos a actuar en este amor. Es un amor que necesita acción, no palabras, no sentimientos, sino obediencia. Amén.